El primer año de estudios había concluido y como te conté en mi video anterior, Dios me proveyó mi boleto de regreso rumbo a mi país. Tan pronto como llegué a Nicaragua, sabía que no me podía quedar ahí. No tenía muchos recursos, pero mi familia, mis padres, me dieron algo de dinero. Y fue así como emprendí mi viaje hacia Panamá. Uno de mis compañeros panameños me había motivado, me había hablado del plan del colportaje. Así que muy animado, viajé por tierra. Pasé Costa Rica hasta que finalmente llegué a Panamá. Al llegar, recuerdo que me estaba esperando un buen amigo y compañero. Ahí, en esa pequeña ciudad llamada Concepción Bugaba, en Chiriquí, tendría mi primera experiencia como colportor. Mi amigo me recibió, él había ya preparado con una familia para que me albergara en su casa y efectivamente fue así. Esa familia se transformó en mi familia también. Ahí me abrieron las puertas y me dieron dónde dormir, pero yo sabía que tenía que comenzar a luchar por el sueño por el cual iba. Recuerdo que no llevaba muchos recursos económicos, pues después de haber pagado los pases del transporte, al llegar a la casa donde me estaba quedando, lo único que me acompañaban eran $50 y los andaba bien guardaditos por cualquier emergencia o situación que pudiera pasar. Era mi primera experiencia. Mi compañero me llevó a la agencia de publicaciones. Allá me recibieron, él me estaba recomendando, él tenía trayectoria, me recomendó y todos me recibieron muy bien. Me dieron libros en consignación. Yo no sabía ni qué libros escoger. Nunca había tratado con la literatura del colportor. Así que mi compañero me refirió a algunos libros y comenzó él a armar una caja, un paquete de libros, a echar y dice, esto te va a servir, esto lo puedes vender, esto lo puedes colocar en diferentes lugares. Así que no te preocupes, yo te voy a ayudar, me dijo. Y yo confiado, yo miraba que él echaba muchos libros. Cuando hicieron la cuenta, eran casi $2,000 en libros. Yo he sido enemigo de las deudas. Casi me da un infarto cuando supe la factura, la cuenta que me estaba llevando. Yo decía, si no vendo este material. Y cuando tú andas colportando, tienes que abrir los libros para presentarle a las personas. Y yo miraba que él los abría todos para enseñarle. Y yo decía, ay, es un libro más que tengo que vender porque si no lo tengo que pagar. Y eso me comenzó a atormentar. Recuerdo que salimos de aquella librería con esos casi $2,000 en consignación y me los llevé al lugar donde estaba viviendo. Al día siguiente me dijo mi compañero, te espero en tal lugar a las 9 de la mañana para salir a colportar. Y fue así como al día siguiente me levanté muy temprano, oré al Señor, me llevé unos cuantos libros de los que me habían dado en consignación y entonces salí con él. Recuerdo que fuimos a hacer algunas visitas, él colportó y hacía las presentaciones, los pedidos y sacó como unos 2, 3, 4 pedidos. Me dijo, anótalos en tu libreta, esos son tus primeros pedidos y tú te encargas de entregarlos, de venir a recogerlos y el dinero que te den, ya sabes que una parte va para la librería y la otra es para tus estudios. Y eso me motivó, yo dije, wow, en esta pequeña mañana este muchacho ya colocó 3, 4 libros y ya yo iba sacando cuánto me iba a quedar de ganancia y era dinero para lo que yo necesitaba. Y entonces miré que estaba algo bastante fácil y ya casi como al mediodía recuerdo que mi amigo me dijo, con toda la razón, pero me da gracia cuando lo recuerdo. Él me dice, bueno, ya usted vio cómo se hizo esto, así se trabaja, aquí tiene toda la ciudad, camine por ahí y vaya a presentar en la casa, pero yo no puedo andar con usted todo el tiempo, porque yo tengo mis propios clientes, necesito hacer lo mío también, así que ahí ve usted, ya usted sabe, ya tiene unos pedidos ahí en su libreta. Así que ahora vaya usted solo a hacer la obra. Y se fue. Hermanos, amigos que me están viendo, yo me quedé paralizado. Yo era algo tímido, me costaba hablar, ir a hablar, toparme con las personas. Para mí eso se transformó en una montaña. En mi mente pensé que siempre iba a andar con él, pero no, ahora quedé solo y comencé a caminar en aquellas calles de Concepción para todos lados, viendo las casas, y en cada casa yo miraba que la gente estaba ocupada. Habían personas que estaban leyendo el periódico y yo decía, no le puedo presentar porque lo voy a interrumpir y está leyendo el periódico. Había gente que estaba regando la grama en su jardín, en su porche, y yo decía, no, pero están regando la grama. En los negocios, mira, están atendiendo, no, es que está trabajando. Y así se me pasó un día, otro día, y caminaba por las calles de aquella ciudad con el sol que ardía, cargando libros
sin hacer una sola presentación. Querido amigo, qué horrible situación, qué difícil para mí. No me atrevía a romper el hielo con las personas, a hablar con ellos. No, se me hacía muy difícil entrar, aunque sabía de memoria lo que podía decir. No me animaba y pasaba dando vueltas y vueltas y vueltas todo el día. Los $50 que tenía los ocupaba para mi almuerzo. Recuerdo que comencé a ir a almorzar a una sodita, a un restaurante, un comedor, que pagaba $2.50 el almuerzo. Y ahí comencé. Pasé 2 semanas en esa situación. Yo llegaba a la casa, la señora amable de la casa, que se transformó en una mamá en ese periodo de tiempo, me recibía contento. A veces me daba la cena, en otras ocasiones me daba el desayuno, pero en el almuerzo yo no llegaba a la casa, yo me quedaba en el parque y ahí esperando, comía. Y de ahí salía a caminar y en la tarde venía rendido de tanto caminar y andar cargando los libros. Cuando ya estaba en la segunda semana en esta situación, yo estaba triste. Me decía a mí mismo, yo no sé vender, yo no soy colportor, yo no entiendo esto, no puedo, no nací para esto. Pero por otro lado estaba mi anhelo de seguir estudiando, mi segundo año me esperaba y esto me frustraba. Por un lado decía, pero tengo que hacerlo, pero no podía, me resignaba, pensaba, mejor me voy a trabajar en otra cosa, a buscar, estoy perdiendo el tiempo en este lugar. Los $50 se me estaban acabando y de repente me entró una llamada. Era el director de publicaciones de aquel lugar, el que me había dado los casi $2,000 en consignación de libros, para decirme: hermano Humberto, ¿usted está colportando? Y yo le dije, sí, estoy colportando. ¿Y está colportando todos los días o está colportando días de promedio? Y yo le digo, no, todos los días yo salgo. Y me dice, pero está colportando medio tiempo, ¿verdad? No estoy colportando medio tiempo. Le digo, tiempo completo. Sí, pero es que yo estoy viendo, Humberto dice que usted no ha venido a traer más libros, ni tampoco ha venido a pagar nada a la librería, y ya este tiempo ya es para que usted esté viniendo a abonar, para que usted esté comprando, esté vendiendo y la cuenta vaya bajando y le sigamos dando más libros a usted. Y yo le dije, sí, pastor, no se preocupe, voy a seguir, ahí voy a llegar. Pero esa llamada para mí fue fulminante. Me recordó la gran deuda que tenía, el montón de libros abiertos que me había que había abierto mi compañero, y eso me turbaba en gran manera. Yo no podía más, sentí que no había nacido para eso. En el fondo de mi corazón había una voz que me decía, pero presenta, no has vendido, no has hecho pedido porque no has presentado, no has hecho nada. Pero en el fondo de mi corazón no podía, había algo que me impedía. Era una situación terrible, triste, una situación que no se la deseo a nadie, el saber que tienes que hacer algo pero no puedes, hasta que de repente ya no pude más. Y un viernes, no se me olvida, llegué a aquella casa, aquel cuarto donde dormía, caí de rodillas y comencé a llorar. Comencé a pedirle perdón a Dios. Comencé a decirle, Señor, perdóname, pero yo no sirvo para esto, no puedo estar en esto. Comencé también a pelear con Dios, a decirle al Señor, ¿por qué si yo quiero estudiar teología, quiero servirte, estoy aquí para poder prepararme para tu reino? ¿Por qué razón no me ayudas, no me bendices, no me abres las puertas? Pero en el fondo del corazón había una voz que me decía, no es que no te quiera bendecir, no es que no te quiera abrir las puertas, es que tú no haces nada. Cuando tú no haces nada, querido amigo, no puedes esperar la bendición de Dios. Y recuerdo que yo lloré y dije, no voy a seguir más. El lunes voy a mandar estos libros con mi amigo y me desaparezco, me voy, no quiero saber más nada de esto. Estaba triste y después de estar de rodillas orando y llorando, recuerdo que me levanté desesperado y le dije, Señor, háblame, yo necesito que tú me digas si tú estás conmigo o soy yo solo el que ando en esto. Y decidí abrir la Biblia para leer algo que fuera la voz de Dios. Recuerdo que al abrir la Biblia mis ojos se dirigieron al libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 16, y decía así: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Querido amigo, ese mensaje me entró y me penetró fuerte en el corazón, como para decirme el Señor, yo estoy contigo, necesitas ser valiente, cobrar ánimo y hacer lo que viste hacer a tu compañero. Y a partir de ahí, querido amigo, recuerdo que el domingo yo dije, este es el día. Yo no voy a andar caminando por toda la ciudad, que después regreso cargando los libros, los llevo para allá, vengo de regreso, los pies me dolían, el sol picaba, y yo no voy a hacer más, voy a salir de esta casa. Y en la primera casa que encuentre,
voy a comenzar a hacer mis presentaciones. Y le creí a Dios, supe que Dios estaba conmigo y me llené de tanta fe que yo siempre andaba una mochilita con los libros que me alcanzaban en la mochila. Pero ese día, al ver todos aquellos libros en aquel cuarto, aquella deuda que tenía, yo dije, no, Dios va conmigo. Y ese día decidí llevar mi mochila, pero aparte llevé 2 maletas de rueditas de mano, de esas que se ponen en los aviones, de esas maletas pequeñas. Metí todos los libros que tenía y los llevé ahí. Y comencé a caminar. Recuerdo una camisa celeste con unos lentes que uso en ocasiones para la computadora. Y iba yo aquella ocasión, camisa celeste, corbata azul y unos lentes, pantalón azul rayado. No puedo olvidar esa escena, con una maletita roja, la otra no la recuerdo, y la mochila llena de libros. Cuando llegué a la primera casa, yo dije, este es el momento. Hice la presentación, muy buenos días, soy Humberto Cardosa. Hice todo aquel relato que tenía en mi mente. Presenté los primeros ejemplares de materiales que eran unos materiales para niños muy bonitos, aprendiendo de mi cuerpo, aprendiendo de la naturaleza. Y recuerdo aquel padre que me dijo, sí, se los voy a tomar, y comenzó a agarrar aquellos libros. Hice aquel pedido y yo dije, Dios está conmigo. Y a partir de ahí, querido amigo, en cada casa que iba aquel domingo de mañana, Dios abría las puertas. No me importaba si estaban regando con la manguera el agua, no me importaba si estaban atendiendo, no me importaba si estaban leyendo el periódico. Yo llegaba porque sabía que llegaba en nombre del Señor. Y junto con cada presentación dejaba material espiritual que podía edificar la vida de esa persona y darle esperanza. Hacía una oración en favor de cada persona que me atendía, y fue así como a partir de ese domingo, después de haber creído en el Señor y en ese texto de Jeremías 31:16, puedo decir que en esos 2 meses que estuve en esa ciudad, Dios me dio mucho más de lo que yo pensé. Recuerdo que al finalizar mi jornada de colportor, dieron el listado de los que más habían comprado y habían vendido en la librería, y en primer lugar estaba mi amigo, el que me había llevado y me había empujado y motivado a entrar en este ministerio. Y en segundo lugar estaba su servidor. Dios es fiel, y cuando tú haces tu parte, haces lo que te corresponde a ti, cree y mantente seguro que Dios va a ser el resto. Gracias a esos meses de colportaje, pude comprar mi boleto de regreso a Cuba y pude llevar el dinero para pagar todo mi año y estar tranquilo durante mi estancia en aquel lugar. Y yo siempre digo, el primer año, como te conté en mi primer video de testimonio, Dios me lo pagó. Y el segundo, también Dios proveyó todo, porque sin Él no somos nada. Pero fue gracias al ministerio del colportaje. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, yo quiero animarte a hacer tu parte. Cree en el Señor, tú no estás solo, Dios está contigo y Él es el único que puede ayudar.